Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y el mismo se encuentra en San Mateo capítulo 1 del 15 al terminar. San Mateo 1 del 15 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eliú engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, por el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la fiel audiencia. Gracias, Señor, por las naciones. En el nombre de Jesús, permite que puedan conocer el verdadero nacimiento y que nazca en su corazón para la gloria tuya. Así que sé con nosotros, Señor, y escucha, Señor. Pido por Jerusalén, por los judíos, por esta nación y todas las demás naciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es el verdadero nacimiento de Jesús. ¿Lo ama usted y guarda sus mandamientos? El verdadero nacimiento de Jesús. ¿Lo ama usted y guarda sus mandamientos? Es muy importante que usted entienda, está basado en San Mateo capítulo 1. Si usted puede conocer bien esto, porque mucha gente, el mundo entero, celebra el nacimiento de Jesús, pero no lo conoce. No lo conoce. Y mucho menos guardan los mandamientos. Y conocen a través de la historia, ¿entiende? Y algunos pasajes bíblicos, pero en verdad, no conocen a Jesús. No saben ni siquiera cuándo Jesús nació. Así, varón de Dios, ¿qué usted puede decirle, de acuerdo a lo que dice ahí Mateo, sobre el nacimiento de Jesús, especialmente en ese nacimiento virginal y espiritual? Amén. Cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del nacimiento de la vida a la humanidad. La vida a la humanidad, porque que aquí mismo dice que el que vino a perdonar pecado, porque que el mundo, los habitantes del mundo, estaban sin rumbo, sin dirección, estábamos en tiniebla, en oscuridad. Vino la luz del cielo, que se hizo humano para darse a conocer con la humanidad, de que a través de Jesucristo pudiéramos nosotros encontrar una salida, una entrada para el reino de Dios. Pero algo importante que el pastor mencionaba, se celebra, se hace cada año, pero no tenemos entendimiento por qué lo hacemos. Y eso es algo que deberíamos meditar un momento para saber por qué estamos celebrando. ¿Cuál es el nacimiento? ¿Y cuál es el verdadero nacimiento? Que el nacimiento no es cada año que Jesús nace, no. El nacimiento debe ser en el corazón. Amén. Para que vea un cambio, una transformación. Yes. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él no nació dice aquí, por el poder del Espíritu Santo nació, pero vino a un cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad, de que a través de Él podíamos recibir la redención de pecados, la limpieza y purificación de nuestra alma, nuestro corazón, porque en este corazón del ser humano hay muchas cosas, envidia, rencor, tenemos una gran lista que hay en pero Él, con el poder de su gloria, puede limpiarnos, purificarnos, y ahí es que la vida empieza en que decir, celebramos a Jesús,
vivimos de Jesús, creemos lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Ese es el verdadero nacimiento que debemos celebrar, no cada año, porque Dios no se celebra cada año. Dios vive para siempre por los siglos de los siglos y debe morar, y debemos tener la celebración cada momento, cada mañana, cada amanecer, porque esto no es esperando en diciembre, esto no es como el cumplimiento o el cumpleaños de un ser humano, que esperamos un año para traerle regalo, y aún así no entendemos por qué. Vemos nosotros que la gracia, el perdón, el poder de Dios nos da el privilegio de llegar a un año más de vida, y así vemos nosotros a Jesús, y Jesús no es ser humano, sino que vino a hacerse humano aquí, pero Él es Dios 100%. En el capítulo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante, ahí vemos bien qué dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero en sí, uno da testimonio que es el poder de Dios en Cristo Jesús. Pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad que sí? Sí, el mundo entero conmemora el nacimiento de Cristo, pero no saben cuándo nació. No conocen, ni siquiera conocen a Jesús. Pero ellos hacen por tradición, ¿entiendes? Y porque ven a otro hacer. Es como dice el dicho, que por el mono, ¿me entiendes? Todo lo que hace el mono, así lo hacemos también. ¿Entiendes? Hacemos la cosa como el mono, porque otro lo hace, pero no sabemos. Históricamente, nosotros podemos mirar, de acuerdo al calendario, que Jesús por ningún lado nació, ¿entiende?, en diciembre. ¿Entiende? El calendario judío, ¿entiende?, explica sobre los meses a finales de septiembre y octubre. ¿Entiende? Ese dice el calendario judío. Pero en verdad nació él en eso. No nació tampoco el 25. Quien nació el 25 de diciembre fue Nimrod, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y eso lo dice también en Génesis, en el capítulo 10 de Génesis, el capítulo 11, incluyendo, construyó, entiende, la torre de Babel, fue el primer guerrero contra Dios, era el adorador del sol, y a él se le llamaba el sol, y por eso hicieron, entiende, hicieron el árbol y adoraban el árbol, de acuerdo a Jeremías, en el capítulo 10 de Jeremías, ¿entiendes? Y su madre, de Nimrod, esposa, está en el capítulo 7 de 17 en adelante del libro de Jeremías. Que sea que por ningún lado aparece Cristo. Entonces ahí vemos nosotros que a quien se llamaba, entiende, la reina del cielo, era Semirama, porque esa es una adoración que es babilónica. Ahí dice Jeremías, ¿me entiende?, que eran tradiciones, cortaban los árboles, ¿entiende? Y todo, y entonces hacían el árbol y lo decoraban con plata, con oro y cuantas cosas para que el sol brillara. Y al sol brillar, pues entonces había ese árbol, diciendo, ese es Nimrod. Ese es el punto clave que tienen que entender ahí. El primer guerrero contra Dios fue Nimrod. Y todos los babilónicos adoraban, ¿entiendes? Y luego Israel también se metió a adorar, y por eso Dios habla. Léase bien ese capítulo 10 de Jeremías y el capítulo 7 de 17 en adelante para que se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, Jesús no nació en diciembre. Así que usted no conoce, entiende, porque usted celebra en diciembre y no conoce a Jesús. Ahora, el verdadero nacimiento, de acuerdo aquí en este capítulo 1, entiende, de San Mateo, y el capítulo 3 y 2 de Lucas, se le encontramos nosotros, el verdadero nacimiento es cuando Cristo nace en el corazón. El nacimiento aquí virginal fue por obra del Espíritu Santo. José no puso nada ahí. Dice ahí que José no conocía a María, ni María conocía a José. Cuando el ángel le dice, bienaventurada eres, mujer, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ella le dice, pero yo no conozco varón, o sea, yo no he tenido sexo con ningún hombre. ¿Cómo puede ser? Ella estaba desposada con José, pero no ha tenido sexo con él. Así que es un nacimiento, ¿qué? Virginal. ¿Entiendes? Virginal, o sea, María era señorita, en otras palabras, la palabra virgen ahí es señorita, era doncella. Estaba desposada, pero no conocía, no había tenido sexo con nadie. Cuando José se da cuenta, se va a ir, porque José amaba a María, ¿usted ve? Y cuando ve que María está embarazada, se va a ir porque la podían apedrear. Él tenía la palabra para que la apedrearan. María sufrió mucho. Si usted no sabe esas cosas, María sufrió mucho. Y la iban a apedrear. Sé que la gente no sabe. Y cuando se iba a ir José, el ángel vino y le dijo, no, José, no huya, no corra.
Porque lo que hay en María no es de ningún hombre. Ella no está siendo infiel. Lo que hay es del Espíritu Santo. ¿Está bien? El verdadero nacimiento es el Espíritu Santo. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí no puso José ningún hombre nada. Recuerde, María era doncella, era señorita. Ella fue perseguida, ¿me entiende? La trataban de matar, de apedrear. Pero José se iba ahí porque la amaba. Dice que era justo. Y cuando el ángel le dijo esa cosa, él se quedó. ¿Usted ve? Ahora, ¿cuál es el verdadero nacimiento? ¿Para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué nació de una virgen? Amén, gloria a Dios, sí. A la salvación de la humanidad, a la libertad de la esclavitud de pecado, a la libertad a que todo odio, todo rencor se pudiera ir del corazón, de los pensamientos del ser humano para poder ser limpio, puro y amar, así como Dios nos ha amado a través de su Hijo amado Jesucristo. Esta es la misión de Jesucristo que vino a esta tierra, para que conocieran a Dios, conocieran del Dios del cielo, que tiene amor, tiene abundancia, tiene misericordia, perdón, nos ama, nos quiere rescatar, nos quiere librar, nos quiere llevar a un lugar eterno, a un lugar al paraíso, donde está Él, en su tabernáculo, ahí nos quiere llevar Él. ¿Y cómo es que usted está diciendo esto? Dirán, en el capítulo 14 de San Juan, dice que nuestro Dios Todopoderoso está preparando morada para donde Él está. Él quiere que nosotros estemos ahí. Es el amor de Dios, el amor eterno, parcial, transparente. Esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y más importante, que aquí dice que cuando le dice Jesús, y su nombre se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, nosotros en esos tiempos no estaba Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, la mundicia, todo lo que había, estábamos separados del amor de Dios, estábamos separados de la presencia de Dios. Pero a través de Jesucristo como puente, vino otra vez traer la humanidad de regreso a Dios, que conocieran que Dios nos ama, que Dios nos guarda, Dios nos cuida, y que Dios quiere hacer algo maravilloso a través de su Hijo amado Jesucristo. No piensen que vendrá otro sacrificio, no, solo el único sacrificio. Y dice, cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero que quita pecado. Jesucristo vino a quitarnos pecado de toda la humanidad, no solamente en una región, o en una nación, o en un pueblo, en una ciudad, no. Vino para todo el mundo. Todo aquel que lo quiera recibir y ser Señor de su vida, se llama Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas y el nacimiento en nuestro corazón. Este es el verdadero nacimiento, y no nacimiento como por vender cosas, no nacimiento por hacer fiesta, no nacimiento por decir que amamos a Cristo Jesús porque adornamos en una casa, hacemos muchas cosas. No, el nacimiento en Cristo Jesús es en nuestra vida. ¿Por qué? Para no tradición, para no costumbre, porque de eso es lo que Él está viniendo a romper todo eso en nuestras vidas, porque la humanidad está siempre acostumbrada a todas esas tradiciones y tradiciones tras tradiciones, y nunca encontramos la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos la tradición, pero conocemos la verdad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quien nos ha venido a libertad se llama Cristo Jesús. Pastor. Amén. Sí, note bien, amigo televidente. De acuerdo a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿usted ve? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿usted ve? Su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el nacimiento es la vida eterna, ¿entiende? En nuestro corazón. Cristo tiene que nacer en el corazón, y al nacer en el corazón de los seres humanos, entonces transforma al hombre, que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17, ¿entiende? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted nace en Cristo Jesús, es una nueva criatura, nuevo nacimiento, es a través de Jesucristo. Y Él vino aquí, de acuerdo a Hebreos capítulo 2 del 14 en adelante, porque los hombres participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo, ¿usted ve? Para destruir la muerte, a Satanás, el imperio, todo aquello que tenían miedo. Entonces el Señor vino a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, para que usted y yo tuviésemos vida. ¿Conoce usted el nacimiento de Cristo? No lo que dice la historia, no lo que dice la gente. ¿Entiende? La Biblia es específica. El verdadero nacimiento es cuando Él nace en el corazón de los seres humanos, porque a eso fue que Él vino, a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a ver lo que dice ahí nuestro hermano Isaías en el capítulo 9.
los primeros versículos para que nos demos cuenta, amados hermanos. Un hijo nos ha nacido, ¿me entienden? Principado. O sea, es muy importante que entendamos, el nacimiento es el nacimiento espiritual. No es la tradición. De ahí de que un pesebre, cuánta cosa y una fecha equivocada. Y lo celebramos sin conocerlo. Mire cómo dice ahí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel y las sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Amén. Vete, un niño nos ha nacido, Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, que el nacimiento no es nacer. Por eso que ahí Juan, entiende, y Mateo hablan del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Ese es el verdadero nacimiento. Aleluya. ¿Qué tiempo hace que usted aceptó a Jesucristo? ¿Lo adora usted? ¿Adora usted a Jesús? ¿O sigue la tradición? Mire las tradiciones ahí cómo es. Vamos a Jeremías capítulo 10 para que vea las tradiciones. Algo de Navidad, entiende, que no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo. Cristo no nació, entiende. Ese árbol que se lleva no es Cristo. Es Nimrod. Oiga bien, Nimrod. Leamos que vea lo que dice ahí. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están con palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entorcerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de la mano del fundidor los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece
y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentiroso es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Amén. ¿Ve usted? Adoran un árbol, lo decoran, plata, oro, ¿me entiende? Y lo ponen a brillar. ¿Por qué? Porque así se adoraba a Nimrod y se le llamaba el dios Sol. Así que, hermano, el nacimiento de Cristo cuando nace en el corazón. Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Óigame bien, no un árbol, nada tiene que ver con Dios. Tampoco nació ahí en diciembre. Así que cuidémonos, hermano, porque eso dice que tradiciones que adoraban ¿qué? A la Madre del Cielo. Vamos a ver ahí. Está en Jeremías 7, del 17 al 24, para que se den cuenta que ese nacimiento no es. Tengan cuidado, hermano. Ese nacimiento no es de Dios. El verdadero nacimiento cuando nace en su corazón y cuando Él nació por obra del Espíritu Santo, no a través de árboles. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. La ira de Dios viene, hermano. Así que procure usted que Cristo nazca en su corazón. Y entonces todos los días, no solamente como decía el varón, no solamente, ¿entiende? Un año, una semana, no. Todos los días, los 365 días tenemos que celebrar al Señor porque amor en nuestro corazón. Por eso dice el Señor ahí en el capítulo 14 de San Juan y verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que guardar los mandamientos diariamente. Y en San Juan capítulo 15 verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabes? Y con todo eso tenemos que amarnos como Él nos amó, no como nosotros querramos. ¿Ves? Que es una tradición, como dice ahí Jeremías. Es tradición, amados hermanos. Y el problema es que muchas iglesias, muchos pastores, hasta ponen ese árbol en el altar. Óigame, eso es paganismo, hermano. Eso es idolatría. La ira de Dios viene para esa gente que se dejan influenciar por tradiciones y costumbres de las naciones, como ya leímos. Entonces se le llama a la reina del cielo, Semiramis, la diosa egipcia, amados hermanos, y babilónica. Ella se casó con su propio hijo llamado Nimrod, ¿entiendes? Su hijo, entonces, mira, para que vean bien lo que hacía Babilonia, tenían aquí a Semiramis, el niño aquí en su mano derecha, tenía una corona de 12 estrellas y la luna bajo su pie. Y entonces la adoraban cuando el sol brillaba. Oye bien, pero ¿qué hizo entonces cierta religión por ahí? Que quitó a Semiramis y puso entonces a María como la reina del cielo, que nada tiene que ver con eso, amados hermanos. Dios usó a María como un vaso por medio del Espíritu Santo. Nadie adoraba a María, amados hermanos. María ni siquiera había nacido en ese tiempo. Para que se den cuenta. Volvamos aquí a estos versículos, ¿entiendes? Del capítulo 1 de San Mateo. Vamos a mirar allí los versos 18 en adelante para que vea cómo nació Cristo en el sentido original. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ve usted? Ese es el nacimiento virginal. Luego el verdadero nacimiento cuando nace en su corazón y viene el Espíritu Santo. Por eso tenemos que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. ¿Ama usted a Jesús? ¿Guarda sus mandamientos? ¿Lo honra? ¿Anda usted por el Espíritu Santo? Pues deje estas tradiciones. Pastores que me están escuchando, si han puesto ustedes algo como muchos otros pastores, quítenlo de ahí porque eso se llama anatema. Eso es fuego extraño. Esas luces son falsas. No son de Dios. Están representando a Nimrod. Cristo nació, murió, resucitó, está sentado a la diestra y viene. Y recuerda que Dios lo envió ¿para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos. Así que quite todas estas tradiciones paganas, porque la ira de Dios va a venir, pero como ya leímos ahí en capítulo 7, verso 17 de Jeremías, Dios va a destruir con fuego, ¿entiendes? Porque lo están provocando a ira, como hace la pregunta, ¿me provocan ellos a ira? ¿Ve usted? El día del juicio, Dios debe decir, yo no lo conozco. ¿Quiere ver que es así? Váyase ya a Mateo capítulo 7, del verso 18 al 21, para que vea. Dios le va a decir, yo no lo conozco, pero que en tu nombre hicimos esto, yo no lo conozco, porque estaban en tradiciones, no estaban amando a Dios. Todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí, porque no hacían la voluntad del Padre, no hacían la verdadera adoración, no amaban a Jesús. Así que apartados de mí, le va a decir el Señor. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que usted aceptó a Jesucristo? Vuelvo y repito, ¿lo ama usted? ¿Guarda sus mandamientos? Ese es el tema que tenemos. ¿Conoce usted el nacimiento de Cristo? ¿Cuándo? Cuando nace en su corazón. Ahí usted va a saber. Usted no estaba ya en ese tiempo que Cristo vino originalmente, entiende, por el Espíritu Santo. Usted no estaba allí, usted no sabe ni ve esa cosa. Usted ve. Pues entonces, pero cuando entra a su corazón, entonces usted puede conocerlo. Porque ya no va a ser usted, va a ser el Espíritu Santo en usted. Aleluya. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted ve. Pero para que el Espíritu venga a mí, yo tengo que aceptar a Jesucristo. Él tiene que nacer en mi corazón. Yo tengo que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. ¡Ah! Aleluya. ¿Está usted entendiendo, hermanos, pastores, líderes? Son cientos de miles de personas en el mundo que celebran, conmemoran esto de Jesús y no lo conocen. El Señor dice, yo no lo conozco a ustedes, porque no están haciendo las cosas correctamente. Están a través de costumbres y tradiciones. No están aceptando a Jesucristo. Hay que aceptar a Cristo. Cristo tiene que nacer en nuestro corazón. Tenemos que amar a Jesús y guardar sus mandamientos y vivir por el Espíritu Santo. Para eso vino Él. Ese es el verdadero nacimiento a este mundo, para que usted y yo tuviéramos vida, para que la humanidad sea salva. Vuelvo y repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Ha creído usted en Cristo Jesús? ¿Lo adora todos los días de la semana, del mes, de los años? Eso es diario, hermano, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Entiendes? No podemos pecar, no podemos vivir en adulterio y fornicación, ¿entiendes? Ni en mentira ni hipocresía. Tenemos que vivir en santidad. Lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. ¿Usted ve? O sea, usted no se puede santificar. El que santifica es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Yo tengo que aceptar a Jesucristo. Yo tengo que amar a Jesucristo. Yo tengo que conocer a Jesucristo. Entonces tendremos vida y vida eterna. ¡Aleluya! ¡Saranda, calla, maya, pa! Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Te ve? Así que dejemos la tradición y esta costumbre vana, idólatra, que no es de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu santo y divino Espíritu, Señor. Ayuda a tener el verdadero nacimiento, que Cristo nazca en nuestro corazón y que seamos nuevas criaturas y que andemos en la santidad, Señor. Que dejemos las tradiciones paganas, idólatras. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos ahora y siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora te pido, Señor, por tu siervo,
que lo usen en el mensaje, la palabra, Padre, como siempre lo hacen. Gracias, Señor. Utilízalo en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, nuestro hermano y siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria. Damos gloria al Señor por su poder, por su gloria, por lo que está haciendo a través de su Hijo amado Jesucristo, Gracias, por la obra maravillosa, única que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que sin Él nosotros no podemos hacer nada. A través de Cristo Jesús es que podemos tener la gracia, recibir la gracia y tener ese perdón de pecados a nuestras vidas. Vamos a leer en el capítulo 7 de Deuteronomio, de algo maravilloso que Dios hizo desde la fundación del mundo, de cuando escogió al pueblo de Israel hasta la fecha de hoy. Algo maravilloso ha hecho Dios en nuestras vidas. En el capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, le vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Con el tema el pacto de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de Dios, como estaba anteriormente en el inicio del programa, a través de su Hijo amado Jesucristo vemos un pacto divino, poderoso, un pacto de Dios a la humanidad, un pacto de Dios de su promesa, un pacto de Dios que lo sigue manteniendo. Y estoy hablando un pacto porque vamos a entender primeramente qué es un pacto, porque a veces decimos pacto, pacto de Dios, pero no entendemos la profundidad del pacto de Dios. Solo lo conocemos, lo pronunciamos, pero no sabemos todo lo que encierra el pacto de Dios hacia la humanidad, desde que fundó el pueblo de Israel, desde que escogió el pueblo de Israel. Y dice en la palabra que escogió al pueblo de Israel no porque eran diferentes que los otros pueblos o de las otras naciones, porque a Dios le flujo hacer esto, a escoger a Israel como nación para glorificar su nombre. Pero dice, algo que me llama la atención cuando dice, no es que ustedes sean mejores que otras naciones, porque yo tuve misericordia para ustedes, para escoger a ustedes como nación, representación mía, que sea mi pueblo, y yo soy ser su Dios de ustedes, pero lo han rechazado. Pero dice, vemos nosotros que el pacto de Dios que venía para un pueblo, venía solamente al pueblo de Israel, pero no lo recibieron. Vinieron los gentiles y vemos que el pacto no ha cambiado desde que Dios ha escogido y hizo al hombre. Vemos nosotros que cuando el hombre se desvió de la verdad, que a través de Eva, a través de todo lo que aconteció, se fue perdiendo, se fue saliendo del paraíso de Dios. Hasta la fecha de hoy vemos nosotros el pacto de Dios. Para entender qué es un pacto, muchos hacen en las naciones, gobiernos con otras naciones o presidente con otros presidentes, hacen pactos y el pacto es que vemos que hay un acuerdo. Muchas veces vemos nosotros otros países haciendo acuerdo, pero a veces saben que los acuerdos políticamente es una política, es un acuerdo de la cual es temporal, no es para siempre. Vemos también el pacto, que es un contrato. Muchos hacen un contrato, hacemos un contrato en recibir una casa, en rentar un apartamento. En muchas cosas hacemos contrato. Otro también que es un sello, que se sella un documento para decir que tenemos un contrato. Pero también eso no tiene su momento donde se expira, donde deja de tener validez. Y eso que nosotros entendemos que es como el pacto. Ahora vamos a hablar del pacto de Dios. El pacto de Dios es entre Dios y la humanidad. Yes. Entre Dios y la humanidad. No se te olvide, el pacto de Dios es entre Dios y la humanidad. ¿Por qué entre Dios y la humanidad? Porque Adán y Eva pecaron, fallaron a Dios. Pero vemos nosotros que ahí sigue Dios con su pacto a la humanidad amando. ¿Cómo podemos entender esto? Vemos que la humanidad se descarrió, se desvió de la verdad, de lo que Dios había hecho, pero vino Jesucristo, nuestro Señor, vino a unirnos de nuevo a través del pacto, a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que entre Dios y la humanidad pueda haber la misericordia. Ahora el pacto de Dios, ¿en qué lo podemos entender? Primeramente vamos a entender la promesa de Dios, un pacto de Dios. Y la promesa vemos que Dios no solo firmó, Dios no solo hizo un acuerdo, Dios no solamente hizo un compromiso, sino es algo hasta ahora y por los siglos de los siglos.
La palabra nos dice y nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vemos el pacto de Dios en la humanidad. Ahora veamos años atrás, ¿cuántos han hecho un compromiso? ¿Cuántos gobiernos, cuántas naciones, cuántas familias han hecho un acuerdo? Y vemos nosotros que pasa años, 10, 20 años, y el acuerdo se rompe por alguna situación, por algún problema, pero el pacto de Dios a la humanidad permanece para siempre por los siglos de los siglos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El pacto de Dios, así como dice en este capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. También vemos nosotros el pacto de Dios, no solo en la promesa, sino también en la fidelidad divina. Dios es fiel y sigue siendo fiel a su pacto, a la humanidad, para salvarnos, para rescatarnos, para librarnos, para cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Vemos que la fidelidad de Dios permanece. Ahora dígame usted si usted ha visto una fidelidad del ser humano hacia otro ser humano que permanece todavía. No, porque hay traiciones, hay engaño, hay falsedad, hay mentira, hay situaciones de envidia, rencor, y vemos que la fidelidad termina porque el hombre tiene límite, pero Dios no tiene límite a su fidelidad porque sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. El pacto de Dios a la humanidad es rescatarnos, es salvarnos, es hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Y aquí vemos que en este dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel a su promesa, a la fidelidad y sobre todo al perdón de pecado a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Quién nos ofrece esto? Hágase la pregunta, ¿quién nos puede dar esa promesa? Que no hayas, que aunque tenga sello, aunque tenga una firma, esto, la promesa divina de Dios no se rompe, no expira, sigue para siempre y sigue haciendo su voluntad en rescatar, en cambiar vida. Este es el pacto, esa es la promesa de Dios. Ahora vemos nosotros gobiernos haciendo promesas y promesas que alcanzan un límite, llega a su límite y de ahí no pueden pasar porque es promesa humana, una promesa de la cual no pasa más de lo que pueden hacer. Pero la promesa de Dios llega hasta, estamos hablando de 2225,000 años, que Dios ha hecho su promesa desde Adán y Eva, y hasta la fecha de hoy vemos nosotros que sigue rescatarnos a través de su Hijo amado Jesucristo. Esto es algo maravilloso, es impactante cuando podemos entender el pacto de Dios hacia nuestras vidas. Otro pacto de Dios que nos enseña es por medio de Jesucristo. Vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Dice que la palabra de Dios nos dice a nosotros que vino las buenas nuevas, las noticias agradables. ¿A quién? No vino a los animales, vino a la humanidad. Vemos el pacto de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo a cambiarnos, a transformarnos, a rescatarnos, a extender sus manos poderosas, a levantarnos donde estábamos caídos o donde estábamos en un hoyo perdido, o estamos en una dirección perdido, o estamos en una dirección de la cual nos llevaba a la muerte. Vino Él a darnos vida y vida en abundancia. El pacto de Dios, algo maravilloso. Entendamos entonces qué es el pacto de Dios. Es a su promesa, a su fidelidad y al perdón, a la limpieza de pecado en nuestras vidas, para que podamos nosotros conocer cuando Dios escoge a su pueblo, le dice, hago un pacto con ustedes. Y también nos habla del pacto cuando nos da un ejemplo a través de su pueblo, que fue esclavizado de trabajo, fue esclavizado de discriminación en diferentes formas en Egipto. Vemos nosotros que el pacto, lo que había hablado anteriormente, vino, los sacó de Egipto para traerlos a una tierra que fluye leche y miel. El pacto de Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestras vidas cuando permitimos abrir con la puerta del corazón hacia Él, a que Dios venga a morar a través por medio de su Hijo amado Jesucristo, a cambiarnos, a transformarnos, a darnos una vida en abundancia, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de que podamos nosotros decir, el pacto de Dios permanece para siempre y no es un pacto de hombre, no es un pacto de un gobierno, no es un pacto de un presidente, no es un pacto de una familia, sino el pacto divino de Dios que permanece para siempre por los siglos de los siglos, porque Él es fiel, misericordioso. Él nos ha derramado su gracia, nos ha perdonado el pecado, nos ha limpiado, nos ha purificado a
a través del pacto en Cristo Jesús, en la purificación de nuestros pecados, de la limpieza de nuestros pecados, para que podamos nosotros tener esta abundancia de paz y gozo. Aquí vemos que le dimos lectura anteriormente de este inicio de este mensaje. Vemos que dice el consejero de paz. Vino el pacto de Dios, el consejero de paz, a darnos dirección, a darnos sabiduría, entendimiento, a aconsejarnos, a hablarnos del camino que llevamos al camino que Él quiere que andemos a través de su Hijo amado Jesucristo. Un pacto divino de Dios no lo encuentras en un lugar, no lo encuentras en una tienda, no lo encuentras en la calle, lo encuentras en tu corazón cuando dejas que Cristo Jesús venga y more, porque ahí está el pacto divino de Dios. Porque viene a establecer su reino en tu vida, viene a establecer su poder, su gloria, viene a establecer y llenarte de su gracia, de su perdón, viene a llenarte de amor, de paz, de gozo, para poder glorificar el nombre de Dios. Y no solo eso, el sello que te da a través del Espíritu Santo, para alabar y glorificar el nombre de Dios. No es un sello como unas estampillas, no, es el sello divino que es a través del poder del Espíritu Santo, para hablar de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de hablar quién es Dios, qué poder tiene Dios, para librarnos de pecado, de enfermedades, de todo lo que Dios quiera hacer con su poderío. Él tiene, y el sello es a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es como fuego, debe ser en nuestro cuerpo, debe ser en nuestra alma, debe ser en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para alabar y glorificar el nombre de Dios cada momento que Dios permita nosotros acercarnos a Él y para adorarlo. No estar en un cansancio, no decir, no tengo más que decirle a Dios, pero si tú dejas que el pacto, el sello de Dios te dirija, y andes en el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, poder atesorar el pacto divino de Dios en nuestras vidas, y vemos las maravillas que hace Dios. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman, guarda la misericordia. ¿Quién puede perdonarnos de una ofensa? ¿Quién nos puede perdonar de una herida o una traición? Solamente Cristo Jesús, el pacto divino de Dios, se manifestó a esta humanidad. Vemos nosotros que Él, a través de Él, que podemos nosotros perdonar, a través de que nosotros podemos limpiarnos de una ofensa, de una herida, que Él nos puede sanar, que Él nos puede curar. Es el pacto divino de Dios. No es un pacto en papel, no es un pacto divino, celestial, espiritual en nuestra vida, para que podamos nosotros estar siempre con gozo, con paz, con alegría. Podemos estar nosotros adorando y glorificando al que vive, el que reina para siempre por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. El pacto divino de Dios es la promesa, la fidelidad, el perdón de nuestros pecados a través de su Hijo amado Jesucristo. Y otro pacto que hizo, que hablamos de Dios, del pacto de Dios, vemos que cuando fue ahogada la tierra y los habitantes de este mundo, dice que después dio una señal en los cielos, dio una señal a través de un arco iris, el pacto de Dios, diciendo, ya no los voy a ahogar de esta manera. Este es el pacto, esta es la señal que yo tengo para ustedes, la humanidad, que no volveré a ahogarlos de esta manera, y da un arco iris en el cielo, un pacto, una señal de Dios. Vemos nosotros qué tanto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, cuánto quiere rescatar nuestra vida, cuánto quiere limpiar nuestra vida, cuánto quiere hacer Dios en nuestra vida, pero entendamos primeramente el pacto. ¿Cuál es el pacto divino de Dios? Pacto celestial, pacto espiritual, que debe de estar en nuestro corazón, que debe estar en nuestros pensamientos, para no decir es un pacto, un acuerdo o una firma o un compromiso. No, es algo celestial, a través de su promesa, a través de su fidelidad, a través de su misericordia, a través de su gracia, a través de su amor, a través del perdón de pecados, a través de todo lo que quiere llenarnos Dios, de lo que el hombre está vacío. Esto necesitamos en este momento, la llenura del poder del Espíritu Santo, el sello divino de Dios, para que podamos dirigirnos y vivir en el Espíritu de Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios. En el libro de Deuteronomio, en este capítulo 31, versículo 8, dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Un pacto maravilloso de Dios.
no es palabra de hombre, palabra de Dios Todopoderoso. Dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará. Algo impactante, amigos televidentes, cuando dice no te dejará, Dios no nos deja. El que deja a Dios somos nosotros. Dios no nos deja a nosotros. Dios está siempre, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo, porque en Él no hay sombra de variación. En donde encontramos sombra de variación es nosotros, los seres humanos, que cambiamos. De una cosa estamos hoy, de otra manera estamos mañana, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y dice su promesa, no te dejaré, no te desampararé. Hermanos y amigos televidentes, esa es palabra tan divina de Dios, el darnos esa promesa, el darnos enseñándonos su fidelidad. No nos dejará ni nos desamparará. De la manera que estemos viviendo, la manera que estemos, o la situación que estemos pasando, Él es fiel con nosotros. Él sigue, porque su pacto no lo hizo porque nosotros merecíamos, sino lo hizo porque Él ama a lo que Él hizo a imagen y semejanza. Él quiere rescatarlo, y dice en este capítulo 31, versículo 8 de Deuteronomio, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, alabado sea su nombre, no temas. Un pacto de Dios. Muchos amigos, muchos compañeros, muchas familias pueden decirte, un hermano, una hermana, esposa, esposo, no tengas miedo, no te preocupes. Pero esa preocupación, eso no tiene un límite. Pero aquí Dios dice, no temas. Cuando dice Dios, no temas, es porque Dios extiende su mano poderosa para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Esta es la palabra de Dios, no temas, no temamos, porque Dios está con nosotros, Él va delante de nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará por el pacto divino de Dios. Él no nos desampara, y sobre todo dice, ni te intimides. Intimidad es que no andemos que una manera hoy pensando porque escuchamos noticias, porque vemos las cosas que son difíciles en el mundo y nos intimidemos y entramos en algo con miedo, en temor, en angustia, en soledad, en tristeza, y dice Dios, no entremos en eso, porque Él va delante de nosotros, porque el pacto divino de Dios es que nos dice a nosotros que Él nos ama, que Él nos quiere rescatar, que Él nos quiere guardar, nos quiere cuidar. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y todo lo que quiere enseñarnos Dios a través del pacto divino que hizo con un pueblo y lo ha hecho con todas las naciones del mundo. El creador de los cielos y de la tierra nos dice a nosotros que el pacto divino de Él es en su promesa, en su fidelidad, en rescatar y perdonar nuestros pecados, las inmundicias, y limpiar, purificar nuestro corazón, nuestro pensamiento, para que podamos adorar el nombre de Él. Aleluya. En el Salmo 103, versículos 17 y 19 dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Escuche bien, la promesa, la misericordia de Jehová es desde la eternidad. No dice es en un tiempo, en un año, o 25 años, o 30 años después. No, Él dice a la eternidad. La misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre temer es guardar su mandamiento, amarlos y ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Esto no es como el amor del hombre que ama a otra persona, no. El amor que dice que le temamos, que amemos a Dios, guardemos sus mandamientos para alcanzar la misericordia, alcanzar la gracia a través de su Hijo amado Jesucristo. Los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo en obra. Dios no nos puede hablar más, hermanos, de la manera que Dios nos está diciendo a través de su palabra, a través de la edificación de nuestras vidas, a través del rescate del lodo cenagoso, a través de la inmundicia, a través del desvío de su verdad, de su camino, y nos quiere regresar para que andemos en el pacto, para alcanzar la vida eterna y alcanzar la salvación de nuestras vidas. Este es el pacto divino de Dios. Y para terminar, en Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros sea derramada. El pacto divino a través de su sangre, el perdón de pecados, la purificación de nuestra alma, de nuestro corazón, y el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue en vano, hermano, fue algo maravilloso. El pacto divino de Dios
para la restauración de la humanidad, para que la humanidad tenga de nuevo una relación con Dios. El pacto divino, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es para que haya una unidad entre Dios y la humanidad, para que podamos ser rescatados, porque no somos merecedores de la gracia, pero a Dios le fluye hacer esto en nosotros, y sigue rescatando nuestras vidas, sigue hablando a través de su palabra, a través de sueños, a través de predicación, a través de mensajes. Nos enseña a nosotros que el pacto de Él sigue estando desde hasta la eternidad, no por un año, no por el otro año, no por lo que no hiciste este año que ya está pasando, no, es a la eternidad, es para eterno, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. Dios nos dice a nosotros a través de su pacto que lo amemos, que guardemos sus mandamientos, que seamos dirigidos y llenos y sellados, no con un lapicero, no con una tinta, sino sellados con el poder del Espíritu Santo, para alabar y glorificar el nombre del que vive, que reina para siempre, Emmanuel, Dios con nosotros, el pacto divino de Dios en nuestras vidas. Y al final, en Hebreo capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo, de mejores promesas. Si Dios ha hecho promesa, hay mejores promesas todavía. No es porque no tenga validez las promesas que ha hecho Dios años atrás, sino mejores promesas vendrán si amamos a su Hijo amado Jesucristo, guardamos sus mandamientos y podemos atesorar la palabra, el alimento que está aquí a través de una tinta, a través de su palabra, a través de una Biblia. Lo guardemos su palabra en nuestro corazón, para que podamos nosotros no tener excusa de decir: no he entendido lo que Dios me quiere decir, no puedo atesorar lo que Dios quiere decirme. No, a través de la palabra de Dios, el pacto divino de Dios que nos ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo, en enviar a su Hijo amado Jesucristo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones guarda el pacto Dios Todopoderoso. Recuerda, Dios te ama. Dios quiere rescatarte, Dios quiere guardarte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere ser tu amparo, tu luz, tu fortaleza. Dios quiere hacer todo en tu vida. Para acá dar una lista de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay un sinfín, hay palabras, dice David: si yo quisiera enumerar todas las grandezas tuyas, no hay tiempo, porque es cantidad, son millones y millones de las promesas de Dios que hay en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos recibirlo? ¿Cómo podemos atesorarlo? Es teniendo el encuentro con Cristo Jesús, dejando que sea Él Señor y Salvador de nuestra vida. A través del poder del Espíritu Santo recibimos el pacto divino de Dios, hacemos que el pacto de Dios sea la promesa en nuestra vida, y nos enseña nos enseña a ver qué Dios quiere hacer en nuestras vidas, qué Dios quiere hacer en nuestra alma, en nuestro corazón, restaurarnos de la vida que tal vez antigua que teníamos. El pastor recitaba la palabra de Dios en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas a través del pacto de Dios en Cristo Jesús. Cosas nuevas y divinas que viene a hacer Dios en nuestras vidas a través de su Hijo amado Jesucristo. Recuerda, el pacto de Dios debe estar en tu corazón. El pacto de Dios y el sello de Dios debe estar en tu vida. Que aprendamos de ser fiel, aprendamos a ser misericordioso, aprendamos a perdonar, aprendamos de que Dios es amor, aprendamos a llenarnos del amor de Dios en nuestra vida para poder nosotros atesorar y amar a Dios. Si no tenemos amor del amor puro de Dios, no podemos decir, nos engañamos nosotros mismos que amamos a Dios cuando nuestros pensamientos están lejos, cuando nuestro corazón está lejos. Amemos a Dios de corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios te guarda, Dios te cuide, Dios te guíe cada día, y recuerda, el pacto de Dios en tu vida debe morar siempre y para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? El pacto de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y lo mandó a circuncidar.
Pero después que vino Jesucristo, hizo un nuevo pacto. Ahora es la circuncisión del corazón, ya no del miembro viril. ¿Sí? Con Abraham fue la circuncisión del miembro. Pero ahí, de acuerdo a Jeremías 4:4, dice, entiende, circuncidad vuestro corazón. ¿Sí? Es un nuevo pacto. Entonces, cuando circuncida el corazón, es cuando tú aceptas a Jesucristo y Él te transforma y tiene un corazón limpio. ¿Sí? De acuerdo ahí a Mateo 5:8, ¿entiendes? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, un nuevo pacto. Es a través de la transformación que Dios hace para darnos vida y vida en abundancia. Gracias. ¿Ha limpiado Dios tu corazón? Ese es el nuevo pacto. Así que ya no es la ley antigua, no. Ya la ley que le dio a Moisés, al venir Cristo Jesús, hay un cambio. Como él leyó ahorita Hebreo, ¿entiende? Un nuevo pacto, una nueva esperanza, una nueva vida. Es Jesucristo, hermano. Dice ahí nuestro hermano Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 11 en adelante, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Usted ve? Solamente a través de Jesucristo. En el capítulo 15 de San Juan, verso 5, dice, Señor, sin mí nada podéis hacer. Es el nuevo pacto, es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Dios envió a su Hijo. ¿Se ve? La esperanza de vida. Somos libres por la muerte de Jesucristo. ¿Usted ve? Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo para que usted y yo fuéramos salvos. Es un nuevo pacto. Ya no es la ley, ya no es Moisés. Moisés habló de Jesús. ¿Por qué usted cree que hubo el monte de la transfiguración? Hubo el monte de la transfiguración. Allí vino quien, Elías y Moisés. Un nuevo pacto. Estaban haciendo un convenio. ¿Sí? Nueva vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos liberación, perdón del pecado. Por eso murió y resucitó. Y viene a buscar los de limpio corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Es usted un corazón limpio? Venga el Señor. Arrepienta de su pecado. Todo hombre es pecador. Pero Cristo Jesús es el Salvador. Y con su sangre nos limpia. Ahí está el pacto. ¿Usted ve? El nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. No hay otro nuevo pacto. Se mataba un cordero y todo, pero es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repita conmigo, Señor, te doy gracias por este nuevo pacto a través de Jesucristo, el nuevo convenio. Somos salvos por gracia, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. No somos salvos por ley, somos salvos por gracia, por lo que tú hiciste. Borra nuestro pecado. Aceptamos a Jesús. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que seamos nuevas criaturas para ser salvos. Cuida nuestra familia y aparta todo el mal de todo, Señor, estos pecados. Y seamos llenos de tu Santo Espíritu en Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor, porque Cristo viene muy pronto. Y recuerde, el nuevo pacto es a través de ¿quién? De la sangre de Cristo, mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones en Cristo.